Bienvenida hermana Ingrid, bienvenida hermana Hortensia, bienvenida Michelle, bienvenido Oscar. Gracias, Andrés. Bienvenida hermana. Qué bueno que se han podido conectar. Uy, un cuello. Bienvenida Jenny, bienvenido Pastor. Vamos a cantar un canto más antes de entrar a la palabra. Si alguien tiene algún pedido de oración o algo, o una duda, puede preguntarla ahora. Bienvenido, Pastor. Bienvenido, Pastor, nuevamente. Entonces, vamos a cantar un canto más, les decía, antes de entrar a la palabra. Amado Padre Celestial, gracias por traernos nuevamente a estos momentos, Señor, de comunión con nuestros hermanos, contigo. Te suplicamos, Señor, que toques nuestros corazones, que podamos arrepentirnos y puedas limpiar nuestras manos, nuestro corazón, nuestra mente, para ser sensibles al Espíritu Santo y que Él obre, Señor, que Él sea el que guíe todo lo que hablamos, Señor, en estas reuniones, Padre Celestial. Que dé, Señor, guía a la boca de los hermanos que van a hablar de nuestro pastor, para instruirnos en justicia, en juicio, y podamos, Señor, oír tu voz. Gracias nuevamente por traernos esta mañana acá. En nombre de tu Hijo amado. Amén. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh fiel Señor, todo lo sabes de mí cuando miras al corazón. Todo lo puedes ver y dentro de mí lleva mi vida a una nueva verdad. Que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Corónate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vencerás. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Quiero derramar mi corazón delante de ti, hoy quiero estar, levantar mis manos para alabarte y adorarte a ti, mi Creador. Tú eres Jesús, mi Dios, mi Rey. Soy una muestra de tu amor, un nuevo ser para alabarte y adorarte a ti, mi Creador. Aleluya. Aleluya.
Gracias, Padre Celestial. Te suplicamos nuevamente que tú guíes la voz de tu siervo que nos va a traer tu palabra. Todo esto en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pastor, de ese audio, pastor. Ya, hermano. Bien, hermano. Muy buenos días. Agradecido a Dios siempre porque Él nos trae, Señor, para poder comunicarnos. También hemos cantado, te hemos agradecido, te hemos también pedido algunas necesidades, pero también queremos, Señor, presentar tu palabra. En esta oportunidad vamos a hablar del libro de San Juan. Ya sabemos que San Juan fue un libro muy especial que se escribió y en esta oportunidad también todos los libros son especiales. Queremos hablar acerca de la presentación del Hijo de Dios. Cuando estuve leyendo el título dije, del Hijo de Dios, habla de los cristianos y no habla de los cristianos, habla del Señor. Porque el Señor también es llamado Hijo de Dios, aunque Él es Dios mismo. O sea que el tema de esta mañana es su presentación. Está basado en los capítulos 1 y 2 para que ustedes tengan un poco de idea. Ya posteriormente, cuando vayan a su casa, lean los capítulos 1 y 2 y van a darse cuenta de lo que estamos hablando. Mis queridos hermanos, es uno de los libros, de los primeros 4 libros evangélicos llamados, ¿no? Evangelista. Bien, hermano, dice, el Evangelio de Juan presenta desde las primeras líneas al Señor Jesucristo de una manera muy impresionante, el Hijo de Dios. Se remonta, dice, más allá de la vida natural, haciendo referencia a Génesis 1.1. Imagínense, de Juan nos vamos a Génesis. ¿Qué dice Génesis 1.1? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí nomás, el primer versículo de la Biblia. Posteriormente vamos a asemejarnos también lo que dice Juan 1.1, pero vamos a seguir diciendo todavía esto. Esto se identifica con el Señor, con la fuente de vida que es Cristo, que Dios en la eternidad hizo que sigamos. El escritor de Juan, hermanos, del libro de Juan, dice que en él vamos a encontrar todos los detalles de la vida de Jesús, ya que podemos ver para que nosotros podamos entender mejor. El Señor Jesucristo vino de los cielos, ya dice, su presentación es como aquí Juan lo está presentando al Señor. Sabemos que Juan era un hombre, una persona igual que nosotros, como cualquiera. Pero en los tiempos cuando Jesús estuvo en la tierra, fue presentado por Juan el Bautista. Es pues muy emocionante cuando alguien lo presenta a uno, ¿no? Que digan, el hermano fulano es tal, tal, tal. O tiene estas características, entonces uno se siente que dice, ¿cómo es que me ha presentado? Entonces Juan presentó al Señor. Su eternidad, vamos a ver 3 cosas por lo menos en este momento al empezar. Vamos a ver su eternidad con el Padre, eterno, Jesucristo juntamente con el Padre. 2, su venida a este mundo. Y 3, su misión. ¿Para qué vino? Dios, el Señor tuvo una misión, por eso vino a dar su vida por nosotros. Bueno, vamos a hablar acerca de la eternidad con el Padre, lo vemos en Juan 1 al 5. No lo vamos a leer todo, pero el 1 vamos a leerlo. ¿Y qué dice? A ver si alguien lo sabe. En el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? La palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso dice Juan 1.1. Imagínense
de Juan a Génesis es pues algo impresionante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que cuando hablamos del verbo, se refiere a la palabra. Ya en otras Biblias está escrito que en el principio era la palabra, dice, no dice el verbo, pero debemos entender lo que esa palabra verbo se refiere a Cristo el Señor. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué más explicación? Por eso entonces, hermanos, la palabra se relaciona con Dios, con el mundo. Con Dios lo hace por medio porque la palabra fue la forma en que Dios creó al mundo. Y con el mundo se relaciona porque Dios es la palabra. Por eso entonces Dios hizo al cielo, al mundo de una sola palabra. Creó Dios los cielos y fue hecho. Por eso entonces se encuentra Jesucristo unido con Dios. Por eso Juan está presentando al Señor Jesucristo. Su venida. ¿Qué vemos en su venida? Vamos subiendo. Dice en Juan 1, 6 al 13, encontramos también, lo van a ir leyendo, por eso les dije, lean los 2 capítulos en su casa. Juan fue el precursor de Cristo, dice. ¿Qué es el precursor que vino adelante del Señor Jesucristo? No vino directamente Jesucristo a presentarse, sino que hubo como un presentador, dice, fue el precursor, su propósito era dar testimonio de la luz. ¿Y quién es la luz? Es Cristo, dejando claro que él no era la luz. Cuando le preguntaron, tú eres el Cristo, tú eres tal, tú eres cual, y él dijo, no, sino el precursor de aquel que venía después de él. Imagínense, primero Juan, después Cristo. Ese era el propósito, por eso vino el Señor a este mundo. Pero después que Juan lo presentó al Señor, muchos le siguieron, muchos creyeron, no, muchos dijeron que no, porque conocían la familia terrenal de Cristo, era José y María. Y muchos dudaban, ¿cómo va a ser él si su padre José es un hombre normal, es un carpintero? Entonces no creían. Es que hermano Jesús vino de una manera muy especial para venir, identificarse con nosotros y estar aquí en la tierra para conocernos a nosotros, pero el que lo presentaba era Juan. De esa manera, cuando Juan lo presentaba a Jesús, el mundo, ¿qué piensan que hizo? ¿Lo aceptó? No, el mundo lo rechazó al Señor. Cristo, la luz del mundo, dice, pero fue esta raza humana, lo rechazó. Sin embargo, hubieron algunos que lo aceptaron y lo recibieron. A ellos se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, lo dice Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Imagínense, hermano, a los que le recibieron. Jesucristo no fue bien recibido, pero algunos sí lo recibieron. Ahora nosotros, hermanos, tenemos un gran privilegio porque un día otro nos presentó el Evangelio, la vida de Jesucristo, como Juan presentó a él, y nosotros le recibimos. Por eso tenemos un gran privilegio en el nombre del Señor de haber recibido a Cristo y ser hechos hijos de Dios. ¿Qué más? Su misión, hermano. ¿Cuál era la misión del Señor Jesucristo? Él fue enviado de los cielos para una misión muy especial, que no cualquiera
acepta a veces. Jesús quería cumplir el mandato de su Padre. ¿Por qué digo su Padre? Porque Dios es el creador, Jesucristo es el que vino a cumplir el trabajo que Dios quería hacer por medio de él, y por eso él le llama Padre. El verbo, dice, se hizo carne. También lo dice en Juan 1, 14 hasta el 18. Lo pueden ir anotando para leerlo. El verbo se hizo carne, o sea, la palabra de la cual hablamos hace rato. Tomó cuerpo humano, dice la Escritura, en la persona de Cristo. ¿Para qué? Para identificarse con nosotros y conocer y saber nuestras debilidades, como también saber todo lo que nosotros pasamos en estos tiempos. De esta manera dio su vida por el mundo el Señor Jesucristo. La oportunidad también fue de que, como Dios dice que a Dios nadie le dio jamás, pero lo hemos visto por medio de Cristo. El que ha visto a Cristo ha visto a Dios. Imagínense, algunas malas enseñanzas dicen, a Dios nadie le ha visto. Y entonces no hemos visto a Cristo. Los hombres primeros que estuvieron, los apóstoles, vieron a Cristo, vivieron con Él, comieron con Él, habitaron y trabajaron con Él, y de Él aprendieron. Cuando la gente siempre, cuando los otros le dijeron, o los discípulos, enséñanos quién eres tú. Entonces le ha dicho, no, o quién es Dios. No me han visto a mí. Y la gente no supo, no pudo entender este plan del Señor Jesucristo que vino en una misión especial. Hace rato dijimos, tenemos que ir a hacer misión a esos lugares donde están las iglesias, abriéndose. ¿Cuál es nuestra misión? Es ir a predicar el Evangelio, dar a conocer al Señor Jesucristo, explicar cuál fue el motivo por el cual Él se desligó del cielo y vino a la tierra a nacer, vivir y después, por último, morir. Hermanos, la misión es bien especial, pero muchas de las iglesias a veces no queremos hacer misión. Cuando se nos habla de misión decimos, ay, no, que lo hagan otros. Hermano, más bien debería ser que nosotros digamos, sí, yo voy a ir a hacer misión donde no han escuchado la palabra del Señor. Ahí vamos a ir. Cuando se le habla a la persona que hablen de Cristo a otro, ¿saben qué dicen? Es que yo no lo puedo hacer porque que lo haga otro, que lo haga el pastor, que lo hagan los líderes, los ancianos, porque yo no estoy capacitado para eso. Si usted conoce, hermano, la vida de Jesús, que Él vino al mundo como integrado como en el Padre, con el Padre, el que lo presentó fue Juan, y Juan dijo, y muchos no le quisieron entender, y en la misión incluso lo rechazaron. Hermano, pero Juan no se quedó solamente con eso. Juan dice que dio testimonio, Juan el Bautista, de Jesús. ¿Usted puede dar testimonio de Jesús? ¿De su vida? ¿Puede usted decir realmente quién es? Mire, se encuentra también en Juan, el capítulo 1, el versículo 19 al 51. Es larga la lectura. Juan 1, 19 al 51. La voz que anuncia, dice, un método muy importante, hermanos, para la presentación que hizo Juan fue presentarse él. Es el anuncio directo de Juan Bautista que hizo a la gente. Él se identificó y él dijo brevemente lo mismo, no con una arrogancia, sino con una arrogancia, más bien con una sencilla humildad, dirigiéndose al público en un juego de palabras, cuando él dijo, Juan habló
de la eternidad de Jesús diciendo que venía después de él, pero que era antes de él. Imagínense, ¿cómo podemos entender nosotros? No soy yo el Cristo, no soy yo el profeta, no soy yo tal, no soy, pero él viene después de mí, él es el que bautiza en espíritu, pero que era antes de mí. Hermano, ¿acaso no nos deja sorprendido esas palabras de Juan? Por eso dice, Juan no hizo alusión a su personalidad, hizo alusión a la personalidad de Cristo, cuando él dijo, él viene después de mí, pero era antes que yo. Mis queridos hermanos, Jesús es pues identificado y Juan dio testimonio del Señor Jesucristo en un juego de palabras. Entonces, hermanos, nosotros que hemos entendido la palabra y hemos reconocido la presentación que hizo Juan a nuestro Señor Jesucristo, sintámonos pues dichosos, hermanos, porque nosotros ahora sí conocemos al Señor. Juan dirige a sus discípulos hacia Jesús también. Lo vemos en otros versículos de la Biblia que se encuentra en Juan 1:35 al 51. Vamos a ir subiendo. 1:35 al 51. Gracias, hermano, por su ayuda. Entonces, hermano, Juan dice que él encaminó a 2 discípulos al Maestro, al Señor Jesucristo. Se encontró en que Jesús se encontró con estas personas de una manera muy directa, pero sencilla también. No lo hizo en base de largos discursos como a veces acostumbramos. Hablamos mucho, no decimos nada, confundimos más bien a la gente y no le damos a conocer a Cristo para la vida, para que los otros conozcan como nosotros le hemos conocido. No lo hizo Jesús en grandes discursos, sino le dice que lo hizo en un contacto personal. Los discípulos lo reconocieron y lo aceptaron desde el punto de vista que era Cristo. Pero algunos no lo quisieron reconocer también, de eso ya lo entendemos. Hermano, Jesús demuestra entonces su autoridad cuando ya le presentó Juan. Ya el Señor fue presentado por el apóstol en ciertos momentos y fue un instrumento ahora para que cuando Juan no dejara de presentarle, entonces él podría actuar directamente a las personas, al mundo. Y fue tan importante porque él ha demostrado su autoridad. No solamente quedó en palabras, él se presentó personalmente, directo, fue un verdadero impacto. Imagínense, vamos a hablar de 2 milagros que Dios hizo, que el Señor Jesucristo hizo cuando estuvo en la tierra. ¿Se acuerdan ustedes cuando él fue invitado a Caná de Galilea? ¿Qué hizo Jesús ahí? Ya ustedes saben de qué le voy a hablar. Dice, Jesús, cuando fue invitado con sus hermanos, en los versículos, capítulo 2 y versículo 1 y 2, ahí vemos, hemos subido del capítulo 1 al capítulo 2, 1 y 2. Jesús y sus discípulos fueron invitados a una fiesta de bodas, ¿ya? Invitados a una fiesta de bodas en Caná de Galilea. ¿Qué fue lo que pasó ahí? En el capítulo 2 del 3 al 5 también habla de que después de esta fiesta el vino se terminó y dice, no de esta manera, ante la falta de vino, la madre de Jesús le sugirió una solución al problema que había faltado el vino. Ya él rechazó, dice, esa intervención de su madre con palabras muy significativas. ¿Qué piensan que le dijo Jesús a su madre?
No le dijo, mamita, disculpe, no, perdóneme. No le dijo. ¿Saben qué le dijo? Le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Como pareciera muy fuerte, ¿no? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Le dijo. Luego declaró, aún no ha llegado mi hora. Jesús consideraba que no había llegado la hora en que se cumpliera lo puesto, lo dicho por Dios, sino, y no era su madre la que tenía que dar las órdenes, dijo él, sino que sea mi Padre Celestial. Por eso le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Fuerte pareciera. No parece aconsejable, hermano, que un hijo le responda así. Pero en ese momento Jesús se puso en la posición de autoridad, ya cuando estuvo en Galilea en la fiesta. Hermano, el propósito del Señor, sabía él muy bien lo que debía hacer, pues era convertir el agua en vino. No era otro. Jesús lo entendieron eso también. Otro de los milagros que hizo Jesús fue cuando fue al templo. Ya saben también ustedes de qué cosa les voy a hablar. Se acercaba, dice, la Pascua y Jesús subió al templo de Jerusalén. Encontró a vendedores que habían en el templo, haciendo del templo de Jesús, de Dios, un mercado, vendiendo cosas ahí. También eso lo encontramos en Juan 2, 13 al 14, haciendo mercado. Entonces ellos vieron, Jesús vio, dice, y se indignó, fue impulsado, no a hacer de una manera como cualquiera diría, Jesús es amor, Jesús es bueno y es de verdad que lo es. Lo vemos también en Juan 15, 17, 2:15 al 17. Entonces, fue impulsado por el celo de la casa de su padre. Estaba él cuidando el testimonio de que no debería hacerse esa forma de convertirlo en mercado. Estaba cuidando y tenía un celo por esos comerciantes que estaban ahí. Los líderes entonces judíos le demandaron que haga una señal. ¿Qué señal nos puedes hacer si tú eres el Hijo de Dios? Entonces él les dijo que les iba a presentar una señal visible, ¿no? Y él hablaba de su muerte y de su muerte y de su resurrección, aunque ellos no lo entendieron en esa ocasión, porque siempre que hablaba el Señor, sorprendía a las personas porque él les hablaba de las cosas espirituales. Muchas veces también nosotros quedamos muy sorprendidos cuando queremos asemejar nuestra vida humana con las cosas espirituales y a veces no entendemos. Muchos profesaron creer en el Señor Jesucristo por las señales que él hizo, por estos 2 milagros, pero el Señor, conociendo lo engañoso que es el corazón humano, no se fiaba mucho de ellos. Él pensaba siempre en la forma en que nosotros fallamos mucho, no se fiaba mucho de ellos porque él conocía. Lo dice también en Juan 2, 23 al 25. Mis queridos hermanos, con esto yo quería dar una presentación también como lo hizo Juan al Señor. El Señor Jesucristo vino, se presentó como Dios y no le creyeron. También Dios hizo saber que él vino y era parte del Padre, como ya hemos visto en Génesis 1,
y en Juan 1:1. También Él vino al mundo para identificarse con nosotros y ser nosotros también como Él y Él como nosotros para entendernos. Él tuvo una misión y su misión era venir a hablar de las cosas espirituales. Muchos no le creyeron, pero algunos le creyeron. Y a los que le creyeron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. El testimonio de Juan que él daba no alucía para él, más bien era dando testimonio de Jesús, que él era, sí, la persona adecuada, que era Dios mismo. Jesús demuestra su autoridad, convirtiendo el agua en vino. ¿Ve? Entonces, no, la gente quedó muy sorprendida. Y también cuando él fue y vio que la casa de su padre o la casa de Dios o el templo estaba convirtiéndose en un mercado, él también castigó a la gente. Sacó su látigo, comenzó a sacar fuera y todos se quedaron sorprendidos. Mis hermanos, entonces estos 2 capítulos de Juan son la presentación del Hijo de Dios ante el mundo. Le dije 2 capítulos, el capítulo 1 y 2 de Juan. Vamos a dar un pequeño resumen, hermanos, de todo lo que hemos hablado, para que no se quede esto suelto así nomás y quedemos confundidos. Yo lo tengo aquí y dice el resumen de lo que hemos hablado. Usted se va a dar cuenta de la mejor forma, como yo también me he dado cuenta. Como les dije, cuando leí el título, lo que iba a hacer y lo que estaba haciendo, dije, la presentación del Hijo de Dios. ¿Habla de nosotros? Le dije a mi esposa y dijimos, no, habla de Jesucristo. El resumen, hermano, es este. Mire lo que dice. Es impresionante la presentación de Jesús en estos primeros capítulos, dos capítulos de Juan. Comienza en su eternidad identificando al Señor como la palabra creadora de todo. Luego Juan el Bautista dice, lo anuncia como el Hijo de Dios y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en Juan 1:29. Los primeros discípulos le reconocieron como el Cristo, o sea, el Mesías, le reconocieron. Jesús mismo demostró su autoridad cambiando el agua en vino y expulsando a los mercaderes del templo. ¿Qué les parece, hermano? ¿Estamos aprendiendo a reconocerlo al Señor Jesucristo en este tiempo? ¿Podemos presentarlo también como Juan lo presentó? ¿Podemos decir de todo lo que Él ha hecho y lo que está haciendo en la vida de las otras personas? ¿O seguimos dudando todavía o tenemos miedo o pensamos que no podemos? Hermanos, todos vamos a poder presentar al Señor Jesucristo a otra persona que no le conoce. Porque la misión de Él era venir a darse a conocer a la gente y nuestra misión de nosotros es dar a conocer a Jesucristo. Es muy bonito. Vamos a continuar en el próximo domingo, hermano. Yo quisiera hablarle acerca de lo que tengo acá, la identificación del Hijo de Dios. Identificación del Hijo de Dios. Y lean los capítulos 3 y 4, para que tengamos una mentalidad ya más casi con conocimiento. Léanlo, hermano. Capítulo de Juan 3 y 4. Con esto vamos a cerrar este tiempo y agradecido a Dios, siempre agradeciendo a Dios con una oración para que Dios nos siga bendiciendo en este tiempo de pandemia, cuando no salimos muy abiertamente a la calle, ni podemos llegar al templo, pero sí estamos escuchando por este medio. Oremos, hermano. Padre Celestial, tú que viniste de los cielos a la tierra,
y fuiste presentado por Juan el Bautista. Tenías una misión de venir a enseñarnos a nosotros, Señor, y estuviste viviendo muchos años, 33 años con nosotros. Ahora nosotros también que te conocemos, que somos tus hijos, nosotros tenemos también la oportunidad de presentarte a ti. Queremos que nos bendigas en esta mañana y que tú nos ayudes, Padre, en el diario vivir, en todas las cosas, en lo necesario para nuestros hogares, de la alimentación, como en la alimentación espiritual que es tu palabra también. Gracias por Juan el Bautista y por tu palabra, el libro de Juan, que pudimos ver 2 capítulos. Te lo dejamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano. Dios nos bendiga. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Entonces, hermanos, si alguien tiene preguntas o demás, lo vamos a hacer en la siguiente sala. En este momento vamos a cerrar esta sala. En la siguiente sala tenemos oración, preguntas, felicitaciones de los compañeros. Podemos hablar entre nosotros también. Entonces, hermanos, yo les suplico que inmediatamente vuelvan a conectarse para continuar. Muchísimas gracias, pastor, por la palabra. Y preparen sus preguntas para el tema que hemos llevado ahora. No se olviden, el próximo domingo vamos a tener identificación del Hijo de Dios. Juan, capítulos 3 al 4. Tenemos que estar leyendo. Para estudiar hay que ir preparados, ¿no? a la reunión. Entonces leamos antes de entrar al culto el próximo domingo. Entonces yo les suplico que inmediatamente se preparen para entrar a la siguiente sala. ¿Ok, hermanos? ¿Está bien, pastor? Está bien, hermano. Está bien. Entonces les esperamos en la siguiente sala. Conéctense. Bueno, voy a cerrar esta. Inmediatamente vuelvan a entrar por el mismo icono por el que han entrado. ¿Bien? Les esperamos, hermanos. Conéctense.